Muy buenos días, agradezco mucho que tengamos al ex vicepresidente Al Gore como el principal vocero que tiene Chile en el mundo sobre lo que hemos hecho en el campo energético. Pero por sobre todo le agradezco a Angelina Bacarela, directora de la Escuela de Diseño y Comunicación del DOC, que es mi casa, porque estoy aquí no en el piso 15, pero en el 14, así que tuve que subir solo un piso para estar acá en este evento, que le doy la máxima importancia. Agradezco a Carmen Gloria López que esté con nosotros y felicito a Francisca y a Antonia por lo que hicieron en sus presentaciones. Buenas comunicadores sociales, buenas defensoras de una causa tan noble como la que ellas lideran. Y por sobre todo felicitarlas porque cuando me saqué la foto se acabó el Chile paritario. Era yo solo con 5 mujeres, entonces eso es un tremendo esfuerzo que estamos haciendo como país para superar el machismo y el patriarcado. Así que me siento muy cómodo aquí. Yo quiero hablar hoy de un enfoque un poco distinto tal vez al que se ha usado, pero que creo que puede ser interesante para esta discusión. Quiero hablar sobre los desafíos ambientales, pero también sobre la gestión comunitaria. ¿Cómo hacemos comunidad a partir de los desafíos ambientales que tenemos? Entonces quiero proponer algunos conceptos y orientaciones en primer lugar para la gestión de conflictos, porque esto no sale fluido, esto es un tremendo esfuerzo y como soy profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el curso que yo dicto es Liderazgo y Gestión de Controversias. Así que quiero compartir un poquito qué es lo que estoy viendo desde el punto de vista. Luego quiero aportar algunas ideas de la experiencia de aprendizaje en energía y finalmente terminar con 7 consideraciones para la gestión de conflictos, porque de alguna manera el tema de la sustentabilidad también tiene que ver con cómo construimos una sociedad que tenga sustentabilidad, no solo ambiental, sino que también en la relación entre nosotros. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a una sociedad civilizada es el respeto por el medio ambiente y el respeto por el otro. No cabe ninguna duda de que, como se dice acá, el mundo se nutre de distintos saberes. Y de los distintos saberes surgen distintas controversias. El saber no es el dominio ni de uno ni de otro. No es 100% técnica ni es 100% ciencia. Tiene un componente muy grande de lo que se llama lo profano. Lo profano es la experiencia de la vida cotidiana de la gente. Ahí hay mucho saber. El saber no está solamente en la mitología o en la religión o en la ciencia. Hay mucho saber en lo profano y eso lo vemos cada día más. Y las controversias surgen de estos distintos saberes. El conflicto es la punta del iceberg. Es la expresión pública de una disputa entre actores. La controversia es la base del iceberg. Lo que no vemos, las disputas entre saberes, evidencias y valores. Es por eso que el conflicto expresa un desacuerdo, una disputa que se expresa públicamente. Y ustedes han visto tremendas discusiones que se hacen en la calle o que nacen en la calle. A veces parecía que la política pública nacía en las universidades o en los think tanks o en los partidos políticos. Hoy día las políticas públicas, muchas de ellas, las más importantes, salen de la expresión de la opinión pública, lo que se llama la calle. Es el caso de No Hydrogen, por ejemplo, que generó una tremenda discusión sobre la política energética. Luego el caso de la gratuidad en las universidades. El DOC, 60% de los 103.000 alumnos que hay en este instituto están con gratuidad hoy día. De No Más AFP, movimiento y una discusión. Hoy día la principal reforma que el gobierno está tratando de impulsar es la reforma de pensiones, que nace de las No Más AFP. Y el año pasado, todo el movimiento feminista, que vimos cómo ponía en el centro del debate los derechos de las mujeres,
fin al patriarcado. Las controversias sociotécnicas son la base de tales disputas. Son visiones, ideas y evidencias que se oponen para producir un orden compartido. Miren qué interesante cómo las realidades van cambiando. Hemos hablado casi todo un año, 8 meses por lo menos, sobre el desastre de Quintero Puchuncaví. Todavía, para mi horror, no sabemos qué es lo que explica lo que ahí pasó o que ahí pasa. Pero miren ustedes cómo era el emblema de la comuna de Puchuncaví hace solo 15 años. Era un emblema donde destacaban las chimeneas de las termoeléctricas, destacaba, ¿no es cierto?, la agricultura. Hoy día se cambió el emblema. Ya no hay ninguna referencia a las 36 industrias que hay. La referencia es al campo, al mar y a los pescadores. Entonces, también estas cosas van con el tiempo cambiando. Y van cambiando también las disyuntivas, y tenemos tantas disyuntivas que se han abierto en la discusión nuestra como país. La disyuntiva de lucro o solidaridad, cuánto lucro, cuánta solidaridad, todo el tema del pilar solidario. Continuidad o cambio, reforma, revolución, mantener las cosas como están o cambiarlas. Más Estado, más mercado, crecimiento, sustentabilidad. Nos han hablado de ello Antonia y Francisca. Las energías renovables versus las energías fósiles, en un mundo que ya parece definitivamente haber agotado la era de los fósiles y haber ingresado a la era de las renovables. Lo fundamental para hacer política sustentable es construirla con legitimidad política y social. A mí me gusta mucho un autor que se llama Zuckman, que escribió ¿qué es lo que es la legitimidad social? Es la percepción por parte de los grupos de interés de que las acciones que lleva a cabo la organización, esto es la sociedad o la empresa, son deseables y apropiadas dentro de las normas, valores y creencias de un sistema social construido. Todo esto de la legitimidad pierde valor si no lo explicamos. Tenemos que ser capaces de comunicarnos, y hoy día Francisca y Antonia han hecho una tremenda demostración de capacidad de comunicación. Y cuando uno es autoridad, uno tiene la obligación de explicar y dar cuenta. Fíjese el enredo en que estoy metido yo hoy día con los medidores inteligentes. En que la gente me pide explicaciones, y en la mañana estuve ahí en Mucho Gusto, en Mega, digamos, en la tarde voy a la radio. Porque la gente quiere saber, bueno, ¿qué es esta discusión? ¿De qué se trata? Y hay que entonces ser capaz de explicarlo en un lenguaje ciudadano, en un lenguaje comprensible. La base de la ecuación y el equilibrio es cuánta legitimidad le ponemos al proceso de discusión versus cuánto control. Uno quiere controlar la disputa, quiere controlar la controversia, quiere llevarla en una cierta dirección en favor de lo que uno quiere concluir. Pero si uno le pone demasiado control, pierde legitimidad. Ahora, si le pone pura legitimidad y no le pone orientación, entonces vamos a terminar en nada. Yo reclamo esto, por ejemplo, en relación al tema del cierre de las termoeléctricas a carbón al cual se refirió Francisca. Este país tiene 27 centrales térmicas a carbón y yo soy de opinión que el Estado tiene que declarar que estas se van a cerrar conforme el siguiente calendario que responde a la visión que tiene el Estado sobre esto. Aunque son empresas privadas y aunque son activos privados, el Estado como representante del bien común tiene que dar la visión. Y créanme, porque tengo 40 años de mundo empresarial, que las empresas, una vez que uno les raya la cancha y les define las reglas del juego, las empresas juegan ese partido. Pero se necesita
la visión del Estado. Entonces, aquí hay que construir este equilibrio entre legitimidad y control. Para eso, para construir esta sustentabilidad en nuestra gestión de controversia, hay repertorios metodológicos. Está la justicia, está el activismo, está la participación ciudadana, está la responsabilidad social empresarial, están las relaciones públicas, está la publicidad, está la campaña, está la protesta, está la violencia, están los carabineros. O sea, hay una cantidad de elementos que hay en el repertorio de la gestión de controversia que tienen que irse combinando para buscar cómo efectivamente avanzar en eso. Y hay muchas nuevas tendencias en esto. Yo era ministro de Estado cuando se produjo esta escena en la cual un grupo de monjas del Cajón del Maipo se hicieron presentes en la sesión del Consejo Regional del CORE de la área metropolitana para discutir respecto de un proyecto de una mini hidro que se estaba construyendo en el Cajón del Maipo, en el lugar que pasaba algunos de los ductos por el lugar que ellas habitaban. Y estas son monjas contemplativas, que no hablan con nadie, que no reciben a nadie. Fueron para allá en silencio con su cartel. Entonces, cada vez es más claro de que hay formas más diversas, creativas, masivas, disruptivas, y que todas las organizaciones han asumido esta forma de hacer también valer su opinión. Uno de los instrumentos importantes para esto son los foros híbridos. Estos foros son foros donde efectivamente tenemos que ir construyendo instancias, plataformas, foros donde concurran los diferentes actores para hacer que esta conversación sea sustentable. Yo confío mucho en los foros. Yo no soy de los que piensa que este país está polarizado, radicalizado y con pintura de guerra. Puede que haya algunos rostros de repente que hacen eso, que tienen mucha cobertura probablemente, ¿ah? Pero el conjunto del país está compuesto por gente sensata, por gente que piensa, por gente que razona, por gente que escucha, por gente que quiere entender y quiere pensar. Entonces hay que crear esos espacios en los foros híbridos. Un tema que me parece fundamental tratar en la sustentabilidad es cómo hacemos desarrollo con protección ambiental. Esto no es un tema de que queramos hacer desarrollo con protección ambiental porque es una buena práctica o porque hemos aprendido que es importante hacerlo. Nosotros necesitamos hacer desarrollo con protección ambiental por una razón de sobrevivencia de la especie humana. Éramos hace 40 años 4.000 millones de habitantes. Hoy día somos 7.000 millones de habitantes, el 2050, ya lo dijo Francisca y Antonia, vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que podamos vivir esos 9.000 millones en un planeta que no estamos cuidando? ¿Cómo hacemos desarrollo con protección ambiental? Es un tema de sobrevivencia. Una de las dimensiones que también me importa mucho destacar en materia de sustentabilidad es cómo enfrentamos el desafío de la descentralización de Chile. Chile es uno de los países más centralizados del mundo. En Chile el presidente elige a los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio, por la alta dirección pública, algunos, elige a los gobernadores. Pues bien, eso va a cambiar. Eso va a cambiar ahora en el año 2020, vamos a tener gobernadores electos, y los gobernadores electos van a ser gobernadores que van a tener una responsabilidad tremenda en la gestión de los recursos de su región. Y uno de los grandes desafíos que tiene el DUOC, y lo hemos hablado, yo soy miembro del comité académico, digamos, con Carmen Gloria López, hemos hablado cómo construimos ese talento humano que va a necesitar la descentralización. Porque lo que no nos puede pasar es que tratemos de avanzar en descentralización y desarrollo local y terminemos dando un traspié. Porque eso va a ser muy, muy costoso para nuestra gente, que quiere ver relacionado
el desarrollo nacional con el desarrollo local. Tenemos que hacer desarrollo nacional, pero tenemos que hacerlo de la mano con el desarrollo local. Si no, eso no es sustentable. Hay un ejercicio y una iniciativa que me parece que fue muy importante cuando fui ministro por 3 años de energía, que es la ley de equidad tarifaria. ¿Se acordarán ustedes que alguna vez mencioné en la televisión, cuando se discutía esto, de que si uno va a Alto Biobío, donde es una comuna que tiene inmensas, mega centrales hidroeléctricas, las personas que viven en Alto Biobío pagan el doble de lo que pagamos nosotros aquí por el mismo kilowatt hora. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que yo despierte todas las mañanas con esta central al frente mío, que es una mega central, y a mí la electricidad me cuesta el doble de lo que le cuesta a los santiaguinos, santiaguinas, para quienes es esta energía? Porque efectivamente se produce allá, pero se transmite para acá. Porque aquí, hasta donde sé, no tenemos ni una central hidroeléctrica, digamos, y creo que tenemos una a carbón, ahí en Renca, y otra en construcción en Cajón del Maipo. Uno de los grandes desafíos que tiene la sustentabilidad es observar la disciplina y el valor de la ejecución. La ejecución es la disciplina de hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. Y esto nos cuesta en Chile, ¿eh? En Chile somos buenos para el bla bla, buenos para el hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El hay que no tiene root, el hay que no tiene foto. Entonces nosotros tenemos que buscar una manera como país en que cuidemos la ejecución. Y por eso es que es tan importante el esfuerzo que tenemos hoy día de tener a 1.200.000 jóvenes en la educación superior. Jóvenes que se están preparando, la mitad de ellos, en la educación técnico-profesional, que está directamente relacionada a la ejecución relacionada con tecnología en la época de la revolución tecnológica. Un gran desafío, se ha mencionado acá, para la sustentabilidad es construir un lenguaje ciudadano. Cuando yo llegué al ministerio, las primeras reuniones eran SIC, SEC, SEDEC, SING, Watt, Megawatt. Amigo, dejemos de hablar en búlgaro, hablemos en castellano. Expliquémosle a la gente qué es lo que queremos hacer. Todos estos desafíos que nos ha mencionado tanto Francisca como nuestra Antonia, el mismo nombre de mi nieta, Antonia, tienen que ver con el desafío de un lenguaje que se comunique, que seamos capaces de explicarlo. Entonces, para hacer buena política pública, este libro, digamos, que yo sé que Francisca lo leyó entero, son 620 páginas, que habla de la revolución energética en Chile, que lo lanzamos hace un año y ha tenido un tremendo éxito editorial, más allá de que son 620 páginas sobre un tema que es súper difícil, pero que creo que fue importante hacerlo, porque explica cómo se hizo la revolución energética. Nos deja la lección de la importancia que para hacer políticas públicas que sean sustentables se necesita un capital humano en el Estado que sepa representar el bien común. El Estado es muy grande, muy poderoso, muy importante, y hay mucha gente interesada en que el Estado represente los intereses comerciales, los intereses económicos, a los amigos, a los parientes, a los pitutos. Pero nosotros necesitamos construir un Estado que sea un Estado representante del bien común, si queremos ser sustentables. Las políticas públicas tienen que tener legitimidad social, observar la disciplina de ejecución, ser capaces de comunicarse bien y obviamente construir los apoyos políticos. Finalizo con 7 consideraciones para la gestión de conflictos. La primera, hoy día el poder requiere de nuevos repertorios y herramientas
para construir acuerdos de convivencia. Segundo, si quiero abordar un proceso de diálogo con altos niveles de control, arriesgo perder legitimidad. Si apuesto radicalmente por la legitimidad, pierdo control sobre los resultados. Tercero, el diálogo supone una actitud abierta. Puedo convencer y me puedo dejar convencer. Las barreras al diálogo son muchas: el purismo, el sectarismo, el conocimiento experto, la conversación unidireccional. Esto es un ejercicio multidisciplinario, multicultural, aprender a respetar la opinión del otro. Una cuarta acción para gestión de controversia es que los repertorios se han agotado. Hoy tenemos que enfrentar caso a caso cada una de nuestras controversias y hacerlo con autenticidad, hacerlo con artesanía sociotécnica, hacerlo con un diálogo igualitario y codiseñándolo. Una quinta acción es la incorporación de actores no tradicionales, el diálogo desde las distintas posiciones y saberes para producir acuerdos. Por ejemplo, probablemente que ha tenido más resonancia nacional es todo el tema que tenemos con los pueblos originarios y con la región de la Araucanía y otras regiones del país donde hay una presencia muy fuerte de esa cultura. Una sexta lección para la gestión de controversia es cómo alineamos los objetivos, escuchar la percepción de los vecinos poniéndose en su lugar, comprender la diversidad de visiones. Y una última lección es que lo legal no es pétreo, no está hecho en piedra, va evolucionando con la sociedad. La legitimidad es mucho más compleja que un permiso, es mucho más compleja que cumplir la norma. Las empresas de repente dicen, sí, yo estoy cumpliendo todas las normas. Eso es obligatorio, eso es el mínimo. ¿Ah? Aquí se trata de construir algo por encima de eso. La participación no es el problema es qué tipo de participación requerimos para gestionar todos estos desafíos que hemos revisado. Termino con un ejemplo maravilloso que hay en la cultura japonesa, el kintsukuroi. El kintsukuroi es el arte japonés de reparar la cerámica rota con oro, con la idea de que la pieza que se ha roto se vuelva más bella, más valiosa después de que se haya roto. Como filosofía, este enfoque japonés trata la rotura y la reparación como parte de la historia de un objeto en lugar de tratar de disimularla. Agregar valor a las heridas, cicatrices, grietas para que sean más fuertes y hermosas. Creo que en nuestro país, si trabajamos con el enfoque del kintsukuroi, vamos a ser capaces de tener un país más sustentable y más democrático. Muchas gracias.